My name is Juliana Lemure, and I'm a writer at the American Council on Science and Health. I went to college at the University of New Hampshire, and I majored in microbiology. And then I decided I wanted to go and get my graduate degree, my PhD. And so I went and I got my PhD in microbiology at Tufts University in Boston at the School of Medicine. So I've always been fascinated by how bacteria and viruses that are so small and so simple are still winning a lot of the competition with us. And I like to think about the ones that have been around for a long time, like for example, HIV, and also topics that are more current in the news, like antibiotic resistance bacteria, and even Zika, which is, really for us, really brand new. The difference in how scientists can understand something and how the public can understand something. I mean, there's really no reason why only scientists should understand science. And especially when people are making decisions based on this science. Those ideas and those thoughts, when we flesh them out together in the meeting, definitely become better and more colorful and more well-rounded by having everybody's input, by discussing things together. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series. Welcome to the Catalyst of Change. Bienvenidos a la serie de seminarios Catalistas del Cambio, Mujeres Líderes en la Ciencia. Tenemos interpretación disponible en francés, español e hindi. Pueden elegir el idioma de su preferencia haciendo clic en el botón de interpretación simultánea en la parte inferior de su pantalla. Síganos en LinkedIn, YouTube y en las redes sociales con el hashtag Women in Science con la serie de seminarios Catalistas del Cambio. Presenten sus preguntas y sus comentarios a través de Slido para poder responderlas en la sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy tenemos con nosotros a una líder científica muy exitosa y experta en biotecnología, Juliana Lemieux, editora en jefe de Genetic Engineering and Biotechnology Teams. Ella tendrá una conversación con Sarah Hearn, quien es la directora del programa de recursos genéticos. Quiero darle la bienvenida a Bram Goberts, director general de CIMMYT, para que inaugure este evento oficialmente y presente a nuestra distinguida invitada Juliana Lemieux, editora en jefe adjunta de Genetic Engineering and Biotechnology News. Doctor Goberts tiene la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos una vez más a Catalizadores del Cambio, Mujeres Líderes en la Ciencia. Como saben ustedes, en CIMMYT hace más de un año decidimos organizar una serie de seminarios de TED Talk Meets Fireside Chat. La serie se centra en el liderazgo femenino porque queremos más talento de mujeres en instituciones científicas como la nuestra. Y para lograr ese objetivo de una representación más amplia y un equilibrio de género en la ciencia, tenemos la oportunidad de escuchar a mujeres líderes, las trayectorias de su vida, sus lecciones aprendidas, sus puntos de vista. Por eso en esta serie destacamos a mujeres que son líderes en todo tipo de capacidades en su campo, su familia, su comunidad y sus instituciones. ¿Por qué creemos que los estilos de liderazgo pueden adoptar muchas formas diferentes? Porque uno no puede ser lo que no puede ver. Juliana es una auténtica catalizadora del cambio, ya que es redactora en jefe adjunta de Genetic Engineering and Biotechnology News. Lleva 4 años como redactora científica y editora en Gen, como se abrevia, donde abarca temas de biología sintética, genómica, enfermedades infecciosas, edición genómica y mucho más. Anteriormente pasó años formándose en el laboratorio estudiando patogénesis bacteriana durante su doctorado y postdoctorado. Pero lo más importante es que le apasiona comunicarse con el público adecuado para explicar conceptos científicos complicados a una gran variedad de audiencias. Estoy convencido de que ella es una verdadera catalizadora del cambio a través de las palabras, del lenguaje y del impacto en las personas. Juliana será entrevistada en una conversación con Sarah Hearn, nuestra recientemente nombrada directora del programa de recursos genéticos de CIMMYT. Ella ha trabajado con equipos multidisciplinarios y ha explorado, aprovechado y recombinado y codesarrollado aplicaciones y abordajes en los ámbitos de genómica, informática, biometría y metodologías de mejoramiento.
Está convencida de las sinergias impulsadas por datos hacia un descubrimiento y una mejora más eficientes y eficaces. Todos conocemos a Sarah como directora del programa de recursos genéticos, pero también, por supuesto, como inspiradora del proyecto de extracción de alelos, un ejemplo de cómo se pueden resolver hoy los problemas del mañana. Por lo tanto, me da gran alegría y me complace una vez más presentarles a una verdadera catalizadora del cambio, Juliana. Juliana, tienes la palabra. Thank you both for that wonderful introduction. Gracias a ambos por esta maravillosa presentación. Quiero agradecerles a todos en CIMMYT y al grupo de catalizadores del cambio por esta invitación. Me dará mucho gusto tener esta conversación con Sarah. Es para mí un honor formar parte de este programa y de esta serie de seminarios. Quisiera iniciar hablándoles un poquito acerca de mi propia trayectoria. Voy a iniciar por el principio, obviamente. Cuando terminé microbiología, una licenciatura en la Universidad de New Hampshire. Cuando me gradué, estaba convencida de algo. Me encantaba la ciencia y quería estudiar microbiología, pero no sabía bien qué hacer con eso. Tuve algunos trabajos y fui muy afortunada. Hay ocasiones en que, uno decide lo que hace, pero en otras ocasiones uno es muy afortunado. Trabajé como técnica en un departamento de ciencias. Tuve la fortuna de llegar a un ambiente maravilloso y tuve la fortuna de tener un mentor, el doctor Ali Raviola, quien es un científico increíble, entusiasta de la ciencia. Y allí me sentía que estaba yo inmersa en este ambiente científico que realmente me encantaba. Trabajé allí durante 3 años y él me animó para hacer estudios de posgrado. Lo hice un doctorado, como mencioné, en Boston, en la Facultad de Medicina de Tufts. Y después, en ese momento estaba yo convencida de que quería yo seguir una trayectoria académica. Por eso hice un postdoctorado. Después fui profesora asistente a nivel de alumnos de universidad. Después de estar allí un par de años, reflexioné mucho acerca de qué es lo que yo quería. Hice una introspección, me pregunté qué es lo que yo quería hacer y me di cuenta de que desde luego que la enseñanza es algo muy interesante y para hacerlo cotidianamente. Sin embargo, pensé en jugar una función diferente dentro de la comunicación científica y decidí intentar algo. Inicié escribiendo. Empecé a escribir, disfruté muchísimo lo que estaba escribiendo y pensé que eso era diferente que escribir cotidianamente como si fuera una profesión. Seguí escribiendo y me di cuenta de que me encanta escribir. No fue como simplemente hablar de ciertas cosas, sino que redactaba artículos sobre medicina, ayudaba a personas para solicitar financiamiento para sus investigaciones. Dejé el profesorado y durante un par de años me dediqué simplemente a escribir. Todo el tiempo busqué un puesto que me permitiera escribir de tiempo completo. Y alguien me dijo, nunca subestimes el poder que tiene un correo electrónico. Y en ese momento la revista CRISPR se acababa de lanzar. Yo había escrito sobre la edición genómica, la edición génica y el método CRISPR. Vi la revista, me encantó el material que tenían. Les mandé un correo electrónico, le mandé un correo al editor en jefe, a Kevin, y le pregunté si necesitaba artículos. Me dijo, en realidad no lo necesito. Sin embargo, tenemos una publicación hermana de la compañía que se le conoce como Gen.
abreviado, que es Genetic Engineering and Biotechnology News. Me dijeron, quizás ellos sí necesiten alguien que escriba algún artículo. Y ahí es como entré a trabajar a Gen. Eso fue casi exactamente 6 años. So just to be clear too, because it may not be clear from what I Quisiera just said. aclarar algo por si no quedó claro. Quiero explicarles que todas estas publicaciones, la revista CRISPR y Gen, están bajo del paraguas de una compañía de Merriam Publishers, de una compañía editorial que tiene, creo que publica más de 100 revistas revisadas por pares. Gen no es una revista revisada por pares. Somos realmente una publicación más bien comercial. Somos científicos que escribimos a una audiencia científica, esto es a la academia, a la industria, y escribimos sobre muchos temas diferentes, sobre biotecnología, cuestiones farmacéuticas, y hablamos temas sobre cáncer, genómica, enfermedades genéticas y muchos otros. En Gen, y esto es algo muy simpático del puesto que tengo actualmente, hago algo más que escribir. De hecho, algunas de las imágenes en el video inicial me muestran a mí como moderadora de mesas redondas. Y organizamos, por ejemplo, simposios virtuales para hablar virtualmente con las personas. Tenemos programas como este que versan sobre temas científicos. En este puesto, y les diré que me llevó mucho tiempo llegar hasta donde estoy actualmente, pero creo que lo que hago actualmente, el puesto que tengo es perfecto de acuerdo con lo que me encanta hacer, porque escribo sobre la ciencia que están haciendo los científicos y la difundimos a todo el mundo, particularmente en la actualidad, ahora que tenemos los medios de comunicación virtuales. Y considero que esto es lo que es mi verdadera vocación, es lo que me encanta hacer. Creo que aquí podría yo concluir esta breve presentación sobre lo que hago. Díganme si quieren que continúe o quieren que iniciemos ya la entrevista, o díganme si hay algo más de lo que quieren que les hable. No estoy segura. Díganme, por favor. Muchas gracias, Juliana. Creo que tu presentación fue muy interesante, muy bonita. Nos compartiste muchas cosas. Creo que nos hablaste de los determinantes que te llevaron a dedicarte a la comunicación, a dedicarte no totalmente a la ciencia, sino a tratar de que la ciencia se entienda, dedicarte al entendimiento de la ciencia, que es una parte diferente de tu vida, el interactual y el enfrentar retos diferentes de la comunicación. Creo que esto hace eco en muchas personas y sería muy bonito si nos pudieras hablar de esto. En mi opinión, esta ha sido una de las razones por las que te dedicaste a la comunicación. Claro, Sara, muchísimas gracias. Sí, ¿cómo no mencioné a mi familia? Tengo 3 hijos. Soy casada y puedo decirles que tuve primer hijo cuando estaba yo en el posgrado, el segundo cuando estaba en el postdoctorado y el tercero cuando era yo profesora. Entonces, realmente mi familia o el desarrollo de mi familia ha participado en todas las etapas de mi desarrollo. No fue sencillo dejar mi carrera como profesora o el puesto que tenía yo como profesora de tiempo completo. No fue sencillo, pero creo que hubo 2 cosas diferentes que ocurrieron al mismo tiempo. Una fue que tomé un puesto en el receso de enero o en las vacaciones de enero. Teníamos el semestre de primavera y después de otoño y después había 4 semanas de vacaciones, por decirlo así. Allí
participé en un programa de enseñanza sobre ciencia y Leo Vaxin, el presidente de la Universidad Bard, inició este programa hace unos años porque pensó que todos los alumnos necesitaban ser alfabetas científicos para tener la capacidad de tomar decisiones por ellos mismos después de salir de la universidad y entrar al mundo, por decirlo así. Enseñamos allí los aspectos fundamentales de lo que significa pensar de manera crítica, de pensar científicamente, analizar los datos y tomar decisiones sobre cosas cotidianas como las vacunas, los alimentos que uno come. Eso despertó algo en mí y seguí dando clases en ese programa durante muchos años porque me encantó. Y realmente eso fue parte de lo que me hizo pensar que esa era mi vocación. A lo largo del camino, yo diría que tuve un cambio total de carrera porque me salí de la academia. Seguí trabajando en la ciencia, pero ya no como académica. Leí algo en un libro que decía, uno debe hacer, si uno va a una cena, ¿de qué quieres hablar todo el tiempo? A eso te debes dedicar, a aquello de lo que quieres platicar cuando vas a una cena. Entonces, enseguida, con mi hija de 3 años, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que yo no entendía en ese momento. Encontré que en esta comunidad había padres con hijos con diagnósticos similares, con diagnósticos de autoinmunidad. Empecé a platicar mucho con padres que no entendían bien este tipo de enfermedades. Y me di cuenta de que la autoinmunidad es sumamente compleja, que incluso actualmente se conoce muy poco acerca de la enfermedad celíaca en particular. Y hay el factor confusor del tipo de alimentos. Y claro, las personas con enfermedad celíaca necesitan alimentos libres de gluten, sin gluten, pero hay otros aspectos, por ejemplo, las personas que eligen alimentos sin gluten y la parte de la comunicación de toda esta información. Hay personas que pueden pensar que es más saludable comer alimentos sin gluten, aunque no tengan enfermedad celíaca. Me di cuenta de que había necesidad de mucha comunicación dentro de este campo. Decidí ser voluntaria para leer algunos de los artículos científicos y transmitirlos de manera más digerible para los padres de hijos con enfermedad celíaca. No lo hice durante mucho tiempo, sin embargo, ese fue otro sitio en el que como que me picó este mosquito de la comunicación científica. Hubo una serie de factores diferentes que se conjuntaron y que me hicieron pensar que realmente necesitaba tratar de hacer eso, de dedicarme a ello de tiempo completo, a la comunicación científica. Porque sí, cuando primero fue profesora y después fui haciendo poco a poco la transición hacia la comunicación. Claro que me encantaba dar clases, me encanta la enseñanza. De hecho, sigo dando clases actualmente. Doy una clase de microbiología clínica y soy muy, muy afortunada de poder seguir dando clases sin necesariamente hacer todo lo que se necesita para cuando uno es miembro del profesorado de una universidad, pero me gusta mucho interactuar con los alumnos. Algo más que diría yo que ha sido importante a lo largo de mi trayectoria es la importancia que han tenido los mentores y los asesores que he tenido y el apoyo que me han dado. He tenido mentores directos, tuve únicamente mentores hombres cuando era investigadora en el doctorado y en el postdoctorado. Y actualmente tengo 2 supervisores, los 2 hombres, pero durante mi trayectoria, cuando tuve a mis bebés, cuando tuve que hacer cambios, y de nuevo, creo que es parte de lo afortunada que he sido. He tenido el apoyo de muchas personas y de personas que me ayudaron
be super focused when I was a working, for example, in the lab, enfocarme and now completamente, it's por a ejemplo, different durante mi function. trabajo en el And laboratorio also, give y me the ahora ability to have, en I lo que hago. kind of hate the term Y work-life balance, esto but for lack of a better me term, be able to also me parent as permitió well. lograr un And that's, equilibrio entre of la course, vida changed over the familiar y la years as vida well. We have two profesional, por little ones decirlo así, por anymore, llamarle así a este but, equilibrio. I have teenagers, and Bueno, we all ahora know ya that mis hijos son un they poquito más require their own grandes, pero work-life balance as well. So, bueno, también mis hijos necesitan su propio yeah, so that equilibrio was kind of the entre su motivation to vida make familiar what was a very big change. y educativa, por But decirlo así. Pero hubo cambios muy I would importantes say que a change that hice. was well worth it. I'm so glad Y that yo I did diría it. que It's este scary. cambio It's para scary to dedicarme a la be in a tech position. comunicación It's scary realmente valió la pena. to make a big change, but Y a veces I knew a uno I le da definitely miedo knew in hacer my estos heart of cambios tan hearts grandes. that Sin embargo, this yo type estaba of convencida, yo environment was where I wanted definitivamente to be. sabía en el fondo que And I este era will el say one ambiente en other donde thing yo is me that what quería I enjoyed, desenvolver. especially in that Quisiera window, agregar algo más. A lo after I largo del transitioned camino, with particularmente Jen, después de ser other profesora y than, antes del a really trabajo hard en job, and we Jen, en did la revista Jen, definitivamente estaba I mean, buscando un trabajo freelancing has y its benefits, but I did want trabajé por a mi full-time cuenta y job. sé que es algo que tiene sus And beneficios, pero definitivamente buscaba yo un I would trabajo say de one tiempo thing I completo. realized, if anybody Yo in the diría audience is que me thinking di about cuenta de making a algo. Si change alguno de or, ustedes en doing something la like this, audiencia están pensando en I hacer algún cambio learned de este really tipo, quickly quisiera decirles que aprendí muy what I rápidamente knew I needed lo to que stay yo true to. And sabía for que me, necesitaba. that was science. Para So I mí, was esto offered era la jobs, like ciencia. Me full-time ofrecieron grant-writing otros trabajos, positions por that ejemplo, kind of weren't puestos donde era yo necessarily very redactora de tiempo scientific. completo en un área que quizás no era And necesariamente muy I considered científica. them heavily, and Y sí los tomé en cuenta. I like I knew Consideré esas that if I opciones. wasn't Sin surrounded by embargo, science, if I sabía wasn't que si mi trabajo no interacting with tenía que ver science, con la if I ciencia, si wasn't no implicaba learning about interacciones science con la ciencia, all the si no time, implicaba and that aprender wasn't like cuestiones where científicas todo again el I tiempo wasn't marinated in that space, y no estaba that yo I wasn't como wanting to be, envuelta and that was hard too. totalmente I turned en down este ambiente I turned down científico, jobs no era lo que yo quería. Por that eso I thought I rechacé did was totally the right algunas choice, and it was ofertas de hard to be trabajo por patient ello. too. Pero claro, también And tuve que then the ser muy other thing I would paciente. say that I've learned along the Algo way más que les diría is yo to be que he true to aprendido what a lo largo del I learned that I camino needed to be true to es what que I needed for that aprendí work-life balance, que tenía yo because when que my ser child was fiel a mis screaming, I was necesidades offered a job. This was en again in a términos space de when I was working with equilibrio entre mi vida in personal science o familiar communication. y So I was offered a profesional. job, and this was Cuando pre-COVID, nació mi tercer but it was hijo, y esto fue antes full-time in de the office, COVID, 5 days a sin week. embargo, era un trabajo de tiempo completo And en una oficina los 5 días de la semana. they offered me a certain salary, and I said, Me I either ofrecieron need un flexibility determinado with my salario y les dije, schedule, or necesito I'm going to need my flexibilidad con los days off. horarios And o they necesito then más dinero decided to para also pagar la track that guardería. down too, and that was hard as well. Fue But that difícil was that's the other rechazar thing. ese It's like, all right, trabajo it's not going to work porque for no me. cumplía con It's mis not going to work, necesidades. and that's Yo hard dije, too, no va a to figure funcionar that out. para mi vida I'll never turn personal, that person entonces down, no but and that's hard funciona for y tuve que everybody, rechazarlo. Y right? claro, cada So quien what tiene works for me is necesidades not what works for diferentes. everybody else. Lo que me But funciona a mí I quizás no knew le what I needed. funcione a So alguien más. Sin those are embargo, some yo things that have sabía guided qué my era lo que yo decisions along the way necesitaba. as well. Son cosas que me han guiado a la hora de tomar decisiones también. Thank you. No, that was a Muchas good gracias, interlude into muchas other gracias, Juliana. Very good. So you were Han sido talking excelentes about estos conceptos. luck a lot. Luck came up that you'd been lucky. And Has mencionado I'd muchas like to know veces how you que has frame sido that afortunada, between not que has tenido having mucha of suerte. being able to flex with a very preconceived idea of what a Esto career tiene que ver trajectory looks con like. una idea So you kind of preconcebida de started lo que with es una gran sort of a trayectoria. tenure track, and then Tú that dijiste, had a bueno, certain role and a route. tenías tú ya And you una said, idea lucky, como but si is fuera una it ruta en luck un or is it the mapa. ability to Dijiste, quiero see seguir eso y después tuviste opportunity suerte, fuiste outside of a afortunada. very fixed ¿Fue eso o fue idea? tu capacidad para ver oportunidades fuera de I esas think that ideas there que can be aparentemente both. I podían haber sido definitely think, fijas? for me, I think like landing that Definitivamente first fueron job, ambas cosas. I Creo don't que know para why they mí, hired me. I was so green. I mi mean, primer really, trabajo, but no sé por I qué don't me know. contrataron, estaba yo That I realmente feel muy like was just verde. pure luck. Creo que But fue what I puramente will suerte say is el that que me I contrataran en think ese primer that trabajo. Sin if embargo, puedo decir when you que are looking and trying to make your precisamente own cuando luck, uno I mean, está that viendo is also true. opciones You y can, cuando uno quiere make your own fabricarse su way. propia suerte, I think porque uno se just va the abriendo camino, right
Considero que es importante tener una amplia red. Es necesario hablar con el mayor número posible de personas, acercarse a otras personas. Creo que no hay que sentarse a esperar las oportunidades. Yo simplemente dije, bueno, uno muchas veces ya sabe a qué lo va a llevar uno determinada cosa, determinada decisión. Yo decía, pues sí, quiero escribir, pero ¿qué tipo de artículos quiero escribir o dónde quiero escribir? Creo que, o incluso el puesto de científica del que les hablé, dije, bueno, voy a intentar esa oportunidad. Y tuve también otra gran oportunidad en la Universidad Bard, que tienen un programa de enseñanza. Dije, sí, lo voy a intentar, voy a probar. Dije, voy a probar, voy a intentar cosas, aunque no sean exactamente lo que yo parezco querer. Creo que de esa manera es como surgen las oportunidades, porque uno realmente nunca sabe cómo una cosa va a llevar a otra. Considero que uno se forma, se crea su propia suerte, porque de vez en cuando uno de repente conoce a alguien y eso puede representar una oportunidad más. Nunca sabe uno. And so I mean, you talked to networking, you talked to trying Hablas different de things. las interrelaciones y de probar cosas diferentes. Cuando empezaste a escribir, empezaste como hobby, digamos, por llamarle algo que no se te paga. Inicialmente, ¿cuánto tiempo le dedicabas a ello? ¿Hasta qué punto tenías que desarrollar como un portafolio para dar el siguiente paso y decir, ahora ya me puedo ganar la vida trabajando por mi cuenta, dedicándome a escribir y cumplir con mis obligaciones que puedo tener como madre en la familia, etcétera? Definitivamente las cosas fueron cambiando con el tiempo. Como estaba yo en una institución de enseñanza, durante el verano yo no trabajaba y ese fue el momento en el que realmente aproveché para dedicarme a escribir. Y allí me enfoqué en escribir, porque daba yo 4 clases a nivel de pregrado y tenía poco tiempo de hacer otras cosas. Sin embargo, durante el verano, durante las vacaciones, me dedicaba yo a escribir. And it just became that I could start to see a path. Y simplemente como que empecé a vislumbrar un camino, y especialmente cuando estaba yo dedicándome a escribir diferentes tipos de artículos, por ejemplo, médicos y de otro tipo. Allí me di cuenta que podía yo ganarme la vida simplemente dedicándome a escribir. Claro que eso llevó tiempo y eso representó años cuando estuve yo haciendo la transición. No fue algo rápido. Pero en ocasiones durante un semestre no escribía yo nada, pero de nuevo en el verano me trataba de dedicar totalmente a escribir. Para responder la otra parte de tu pregunta, yo le digo a la gente que me pregunta cuando hablan del desarrollo de su carrera, es necesario tener, si uno quiere escribir, uno necesita escribir para mostrarle a la gente. Sin embargo, lo que uno escribe no tiene que ser muy sofisticado, puede ser simplemente un blog. Si uno sabe escribir, la gente simplemente lo va a ver. Yo le digo a la gente que escriba lo más que pueda, es la mejor manera de demostrar lo que uno puede hacer. Si uno tiene, por ejemplo, alguna parte del currículum sobre los temas sobre lo que uno ha escrito, por ejemplo, a nivel universitario para una compañía, en el propio blog, etcétera, o algún boletín que escriba uno, considero que si la gente lee lo que tú escribes, o lo que hacemos es que a veces cuando entrevistamos a alguien, le pedimos que escriba algo y esta es otra oportunidad que tiene uno de escribir. Pero sí me llevó tiempo lograr lo suficiente como para decir me voy a dedicar a esto.
Y es parte de mi historia cuando mencioné que mandé ese correo electrónico. En ese momento, si alguien me hubiera dicho, puedes escribir o has escrito lo suficiente como para dedicarte a ello a tiempo completo, yo hubiera dicho que no. Pero me dijeron, podrías dedicarte de manera independiente a escribir. Dije, bueno, lo puedo probar. Y claro, creo que hay que considerar las diferentes opciones. Estaba yo platicando con un reclutador hace unos meses y mencionó algo en lo que quiero que reflexiones. Tú mencionaste que no necesariamente a veces tiene uno la experiencia para un trabajo en particular. Voy a citar lo que dijo, lo que él comentó. Dijo, cuando un hombre pide un trabajo, si cumple 60% de los requisitos, un hombre se siente muy bien pidiendo ese trabajo. Las mujeres buscan cumplir con 80-90% de los requisitos. Si cumple con el 60%, no lo solicitan el trabajo. ¿Te pasa lo mismo? ¿Esto hace eco en ti? ¿Qué le puedes aconsejar a las personas que tienen la duda de si deben solicitar un trabajo o no? Es un punto muy importante y es una muy buena pregunta. Es algo que he escuchado ya anteriormente cuando las personas piden, cuando las personas van a solicitar un trabajo. Bueno, en algún momento yo lo acepté, que quizás no cumplía con todos los requisitos para pedir un trabajo de tiempo completo. Yo les diría a las mujeres que dejen que fluyan las cosas, que no se fijen en eso. Mi jefe actual, Kevin, me apoya increíblemente y él siempre dice, él dice, uno no le atina al 100% de los intentos que no ve. Yo por eso le digo a la gente, solicita concursar para un diploma, para un precio, para un premio, para un trabajo, para todo. Inscríbete en todo. Porque alguien, es lo que me pasó a mí, alguien podría leer esto y decir, quizás no eres para este puesto, pero tenemos otro puesto. Y es exactamente lo que me ocurrió a mí. Creo que de ser posible, lo hagan, que se animen a hacerlo. Si uno no es la persona indicada para ese prueba, entonces que ellos sean quienes lo decidan y claro, lo van a decidir. Y hay que continuar aplicando, solicitando y mandando solicitudes todo el tiempo. Particularmente si es algo que uno quiere. Ese sería mi consejo. Claro que a veces es fácil dar este consejo y es más difícil aplicarlo, pero creo que a través de los años me estoy más convencida de ello. Y cada vez que aplico este consejo y tengo un resultado positivo, digo, bueno, estoy teniendo una retroalimentación positiva, qué bueno. Sí, debo continuar haciéndolo. Uno tiene que salirse, que arriesgarse y que aceptar oportunidades porque uno nunca sabe qué va a pasar. Gracias, Juliana. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Nunca sabe uno qué es lo que va a pasar. Pensando en eso, cuando uno solicita un trabajo y le responden a uno que no, ¿qué le recomiendas a las personas cuando no los contratan, por decirlo así? Tú has visto a los niños creciendo y has visto diferentes niveles de resiliencia entre las personas a través de las diferentes culturas. ¿Cuál sería tu consejo para ayudarle a alguien a desarrollar ese tipo de resiliencia y que sigan estando atentos a las oportunidades? Bueno, siempre he trabajado en el campo científico y creo que nuestro campo está lleno de todo eso, de que a uno no le dieron el financiamiento, la subvención, uno no ganó esto, no le dieron este puesto, etcétera. Eso pasa todo el tiempo, pero cuando uno se cae, tiene que levantarse. Yo diría que cuando esto me ha ocurrido a mí
que me han rechazado. Desde luego que internamente uno tiene que decir, bueno, uno tiene que analizar lo que ocurrió y decir, esta no fue la oportunidad correcta y la siguiente oportunidad va a surgir rápidamente. Pero creo que a todas las personas les ha ocurrido lo mismo de una u otra manera, el haber sido rechazados. Uno tiene que procesarlo, conversarlo, y uno tiene que recordarse a uno mismo que, bueno, un momento negativo no define quién es uno, y no hay que decidir que no hay que dejar que otras personas decidan qué tan bueno es uno, porque uno sabe lo bueno que es o lo capaz que es. Recientemente recibí una llamada telefónica de alguien que estaba muy desanimado porque lo habían rechazado, y le dije, yo me tomaría un día, está bien sentirse molesto, pero tienes que levantarte, seguir y recordarte que no es simplemente más que un tropezón. Y a todo el mundo le ha ocurrido, a todo el mundo alguna vez lo han rechazado, y uno simplemente tiene que levantarse y continuar. Claro, a veces no es fácil. Sin embargo, las cosas, todo pasa, todo pasa. De acuerdo. Regresando a tu pasión, que es la comunicación. La comunicación y las formas de comunicación han cambiado espectacularmente en los últimos 15 a 20 años. Tenemos formas de comunicación y oportunidades de comunicación radicalmente diferentes. Y también tiene uno que estar en diferentes redes sociales, en X, hacer videos de TikTok, etcétera. ¿Cuáles serían las oportunidades de alto valor o de gran valor para poder comunicar el tipo de la ciencia que estás, en la que estás trabajando? Y no me gusta esta palabra, pero este término, pero lo usaré. ¿Cómo se puede utilizar esto para crear una marca, entre comillas? Si decidieras o eligieras las tres principales recomendaciones o consejos para que las personas hagan y no hagan, ¿qué serían estos consejos? Me parece una muy buena pregunta, y quiero regresar a la manera en que iniciaste la pregunta. ¿Cómo es que hay muchos canales de comunicación? Son muchísimos actualmente. En la revista Jen, tiene 40 años esta revista. Mis dos jefes, Kevin y John, a Kevin ya lo mencioné, pero John es el editor en jefe de Jen. Tiene 39 o 40 años trabajando para la revista Jen. Yo leía la revista Jen, la recibíamos, era como una revista tipo periódico muy grueso. Ahora ya es como del tamaño de una revista normal. Pero él recuerda que la publicaran 2 veces al mes, quincenalmente. Y era la manera en que las personas recibían las noticias. Todo esto era antes del Internet. Y literalmente esas eran las noticias y se publicaban quincenalmente. En Jen, nosotros nos hemos tenido que adaptar al hecho de que es posible comunicar algo a través de Twitter de manera instantánea. Y como hay tantísimas compañías que actualmente tienen sus propios equipos de comunicación, esto ha representado un cambio enorme. Hay un par de cosas que yo diría como alguien puede transmitir su mensaje siendo un científico o un académico. Nuestra relación con las redes sociales se ha vuelto sumamente complicada, pero yo diría que nosotros en Jen y también en otras partes, ¿hacia dónde vamos a buscar para encontrar a la gente en el caso de Jen? Bueno, ¿dónde va uno a publicar su último artículo? En LinkedIn, en X, en Twitter. Quizás puede uno publicar una breve descripción de lo que uno hizo y el impacto que ha tenido. Considero que esto es sumamente útil y benéfico.
Sé que hay personas a las que no les gusta hacer esto, pero esta sería una opción. Tenemos muchas diferentes opciones. Otra opción es que sé que hay algunos laboratorios académicos que tienen blogs muy, muy buenos. Claro, esto implica tiempo, energía y trabajo. Sin embargo, quizás puede haber alguien en el laboratorio a quien le encanta escribir. Y todas estas son áreas en las que yo diría, y de nuevo, digamos que estoy, por ejemplo, yo escribiendo un artículo y acabamos de terminar un artículo sobre un determinado tema. Y digo, voy a ver las redes sociales, voy a revisar los blogs de otras personas. Hay organizaciones muy grandes que también tienen sus propios blogs. Y voy a ver los congresos, voy a ver los trabajos en cartel que se presentaron, cuáles fueron los temas que se abordaron durante un congreso, una conferencia. Yo diría que si alguien te pide que participes en una mesa redonda, que des una conferencia o que participes en una sesión virtual como esta, hay que hacerlo, hay que aceptarlo. Creo que es una excelente manera de comunicarse y de difundir. Aquí voy a hablar para las mujeres que están en la audiencia. Cuando cuando te llaman y te piden que hablar contigo, es porque quieren hablar contigo, no es porque no quieren hablar con algún colega hombre, por ejemplo. Entonces, hay que aceptar todas esas ofertas, esas propuestas para comunicar. Yo diría que sí, hay que ir a todos los programas, a los eventos a los que los inviten, y así se va creando una especie de red que podemos crear. Tenemos las redes sociales, tenemos diferentes blogs, mesas redondas y este tipo de cosas y reuniones. Creo que todo esto eleva las voces científicas. ¿Qué dirías que hay que hacer y que no hay que hacer? Si dijeras que vas a invertir el tiempo en algo, ¿en qué sí invertirías y en qué no? Do I have any? I feel like more is always better. Bueno, mi idea es que más siempre es mejor. Bueno, estoy de acuerdo, para mí a veces es así, pero puede haber algunos intercambios que son futiles, que algunos los veo en Twitter, en las redes sociales más antiguas como Facebook, donde personas que tienen una formación científica están tratando de convencer al público lego sobre algo utilizando hechos o la realidad, datos, y con audiencias legas que tienen diferentes motivaciones, ¿no? Bueno, sobre cómo comunicarse. Pensé que me preguntabas qué hacer, me preguntas cómo comunicar. Es muy importante. Yo le digo a la gente que si están tratando de comunicar algo, particularmente algo que está sumamente polarizado o algo sobre lo que uno tiene sentimientos emocionales o está muy apasionado, siempre hay que encontrar un campo común, el punto común. Porque creo que siempre hay un terreno común, siempre hay cosas en las que coincidimos. Si yo soy pro vacunas y hablo con alguien que no está de acuerdo con las vacunas, considero que ambos queremos que los niños estén sanos y podemos tener diferentes opiniones sobre cómo se va a lograr eso, pero podemos reunirnos allí y empezar a trabajar a partir de allí. Porque simplemente aventarle datos a alguien y que alguien nos conteste con datos, eso es algo que no va a funcionar. Creo que debemos partir de aquello que tenemos en común, partir de nuestro común denominador y a partir de allí continuar. Creo que algo clave es conocer la audiencia a la que se está uno dirigiendo, porque es diferente si está uno hablando en un congreso especializado, si está uno sentado en la mesa con amistades en una boda. Hay que saber qué tipo de terminología o qué tipo de jerga hay que utilizar con cada audiencia. Por ejemplo, el sistema de la polimerasa del ARN, que es el tema de mi último artículo. No todo el mundo sabe qué es eso. Hay que asegurarse de evitar utilizar jerga demasiado científica con personas del público en general. Y creo que algo que es muy bueno es practicar.
practicar. Si alguien les pregunta, digamos que está uno en la tienda de abarrotes y alguien les pregunta, ¿a qué te dedicas? Bueno, la gente quiere saber a qué se dedica uno. Entonces, en un par de frases debe uno poder explicar a qué se dedica uno de manera muy sencilla para que la gente sepa a qué se dedica uno. Y esto es una anécdota muy curiosa. Una vez di una plática sobre comunicación científica en un congreso donde estaba en Arizona. Pedí un Uber que acababa de terminar de hablar sobre comunicación científica. Me subí al Uber y el chofer del Uber que me llevó al aeropuerto me dijo, ¿qué congreso fue ese? Le dije de qué era y me dijo, ¿a qué te dedicas? Y me dijo, es un ejemplo perfecto. Ojalá lo hubiera yo podido haber grabado mi conversación porque mientras me llevó al aeropuerto le estuve explicando a qué me dedicaba, me hizo preguntas. Fue el tema de la conversación. Y dije, bueno, igual y podíamos haber hablado de agricultura y genómica. ¿A qué se dedicaba el chofer de Uber, además de ser chofer de Uber? Trabajaba instalando, no entendí totalmente, algunos, los discos de satélites. Bueno, tuvieron una conversación con él y considero que eso es algo importante que hay que tomar en cuenta, ese tipo de intercambios que puede uno tener, porque podemos aprender de todo el mundo y siempre existe la oportunidad de aprender y de comunicarse con otras personas. Regresando a las mujeres, cuando hablamos de las mujeres líderes en la ciencia. En el espacio de la comunicación, creo que hay muchos estudios publicados y esta no es una declaración anecdótica. Creo que es retador para las mujeres el apropiarse de estos espacios de comunicación y de mantener esos espacios, ya sea porque son espacios que es donde predominan los hombres o porque otras personas están tomando la voz de una mujer y repitiendo lo que dijo sin darle crédito. ¿Cuáles pueden ser los consejos que puedes darles a las mujeres y también a los hombres dentro de su ambiente o dentro de un ambiente científico? Totalmente de acuerdo con lo que dices. Ese es un caso en el que yo diría que sí es realmente desafiante. Creo que algo que es muy útil es el que haya otras mujeres. Bueno, hay un cambio positivo que he visto y que hay cada vez mayor participación de las mujeres en la comunicación. Hay algo que yo realmente trato de hacer para otras mujeres cuando ocurre lo que tú mencionaste. A veces como hablar a nombre de ellas. Por ejemplo, dirigirme a otras mujeres cuando vemos que algo está ocurriendo. A veces es más fácil de incorporar a alguien en la conversación. Y creo que es un cambio que he observado. De hecho, hay datos al respecto. En una ocasión escuché una plática en la que decía, si hay una mujer sentada en una mesa con 9 hombres, es muy difícil que la escuchen. Si hay 2 es mucho mejor, pero si hay 3 mujeres en la mesa, súbitamente las 3 mujeres tratan de hablar más y se ayudan entre sí para que los hombres no, digamos, se adueñen de la conversación. Es importante invitar a más mujeres a las conversaciones, o sea, tener más mujeres en la mesa, fomentar la participación de las mujeres. Simplemente el tener más mujeres participando es una buena manera de que se les escuche. También, sí, esto simplemente requiere, bueno, precisamente lo que acabo de decirles. ¿Qué nos puedes decir
de apoyar a otras colegas, a personas que están en la sala y que no han hablado, no se han expresado, porque hay gente introvertida y gente extrovertida. ¿Cómo te aseguras de dar el apoyo sin que parezca que estás predicando? ¿Y cómo les puedes dar la voz, pero sin que se apropien de la voz, por decirlo así? A veces es más fácil decir, Julanita, quisieras agregar algo, quisieras decir algo, o sea, simplemente abrir un poquito el espacio para darles oportunidad de que se expresen. Yo en ocasiones digo, bueno, considero que quisiéramos escuchar qué es lo que nos quisiera comentar Juliana, a ver si tiene algún comentario, Juliana. Se puede abrir ese espacio, porque para los hombres, las mujeres o cualquiera que tenga alguna duda de expresarse o manifestar, el ofrecerles la opción de que hable, pues es como invitarlos, como una invitación. Y creo que eso simplemente es muy útil. Hemos recibido algunas preguntas en Slido que son muy interesantes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en tu trabajo actual? Es una excelente pregunta. Por lo que se refiere a escribir, yo no utilizo inteligencia artificial. No utilizamos inteligencia artificial para escribir. Simplemente somos seres humanos que escriben. Lo que sí les diría es que la inteligencia artificial ha abierto un espacio enorme en el mundo de la biotecnología y en los descubrimientos y en la ciencia. Lo que hemos tenido que hacer es trabajar para aprender cómo incorporar muy rápidamente muchos de los diferentes tipos de ciencia que se están desarrollando. Y claro, en mi trabajo yo estoy aprendiendo constantemente. Lo que yo diría es que la inteligencia artificial en la ciencia es tanto súper valiosa como llena de defectos o de riesgos. Nos enorgullecemos de transmitir la ciencia correctamente, sin exageraciones. Por ejemplo, cuando la inteligencia artificial creo que es un muy buen ejemplo. He tenido que afinar realmente mi formación científica para decir, bueno, porque no queremos dejarnos llevar por las exageraciones. Lo que queremos es comunicar ciencia sólida, aprobada por el comité científico. Entonces, he tenido que hacer un ejercicio para no caer en eso. Y pensamos que tenemos que seguir haciendo esto en el futuro para siempre. Lo que me encanta es que la ciencia está cambiando constantemente y es una de las partes más divertidas e interesantes de mi trabajo. Yo cambio constantemente y como equipo tenemos que cambiar a la par que la ciencia. Tenemos comunicadores que han utilizado la inteligencia artificial para sintetizar notas, artículos, para elaborar un borrador. Entonces, sí, la gente está utilizando la inteligencia artificial. Yo misma todavía no empiezo a utilizarla mucho. Tenemos otra pregunta sobre la comunicación efectiva. ¿Qué es más desafiante? ¿La incapacidad para comunicar algo inefectivamente? O sea, el no poder comunicar, o bien la falta de canales diversos de comunicación, que incluye la exclusión por idioma y por grupos. Se publicó un muy bonito artículo acerca de los retos de si uno no tiene el inglés como lengua materna y los obstáculos para la comunicación que esto implica en ambos sentidos, para poder comunicarse y para poder entender lo que se comunica. ¿Cuál es el reto que enfrentamos tanto como audiencia como comunicadores desde este punto de vista? Me parece una gran pregunta. Creo que hay muchos retos en los que tenemos que trabajar, sin duda. Me da mucho gusto el que
Una de las cosas que cambiaron tanto a partir de la COVID es la facilidad de las comunicaciones. Qué bueno que tocan este tema y creo que tenemos que seguir teniendo en cuenta muchas de estas partes y aspectos. En Jen hemos trabajado en esto. Nuestra audiencia es primordialmente de Estados Unidos, aunque no es exclusivo de Estados Unidos la audiencia. Pero creo que deberíamos pensar más en ver más allá de Estados Unidos, considerar a quienes viven fuera de Estados Unidos. Por un lado, tenemos la cobertura de la ciencia. Generalmente nos escribimos sobre la ciencia que se hace dentro de Estados Unidos, pero creo que deberíamos pensar en lo que se hace fuera de Estados Unidos. Pienso mucho también en la opción de tener voces diversas, o sea, de entrada y de salida, escuchar a voces diversas de otras partes del mundo y también hacer que se escuchen voces diversas. En ambos sentidos hay que hacerlo. Y también cómo llevar esto a cabo. No sabría yo exactamente cómo hacerlo. Creo que es una muy buena pregunta el pensar en esto, en la diversidad. Y tenemos una pregunta muy, muy larga que voy a tratar de resumir. Algunos de nosotros, y yo misma lo he hecho, hemos publicado contenido que habla de cuestiones científicas, diagonal, personal, en diferentes canales, por ejemplo, LinkedIn. Y quizás esto tenga que ver con lo que ya publicó la propia institución o organización. La pregunta ¿es práctico y es adecuado hacer esto o sería un compartir información en exceso? Hablando de la historia personal, junto con lo que publica uno científicamente. O sea, incluir algo personal dentro de lo que uno publica profesional o científicamente. Bueno, apenas creé mi cuenta de Twitter cuando empecé a trabajar en comunicación científica. Esto hace muchos años, pero yo no tenía redes sociales y me dijeron, tienes que estar en las redes sociales. Entonces, yo lo que en Twitter inicialmente publicaba únicamente sobre lo que estaba yo haciendo, sobre mi trabajo. No me siento muy cómoda de salirme de los temas puramente científicos o de mi trabajo. Pero no ocurre lo mismo con las personas. Muchas personas publican sus propias opiniones personales y junto con cuestiones de su profesión. Pero yo en lo personal me siento más cómoda publicando simplemente mis cuestiones profesionales. Yo no me gusta compartir cuestiones personales, pero creo que es cuestión de la preferencia personal. Sí, me parece muy interesante. Juliana, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Yo disfruté mucho la conversación y espero que tú hayas disfrutado la experiencia estando del otro lado. This is harder for me, but I'm Sí. really grateful for the experience. So thank you. Ha sido una gran experiencia. Le voy a dar la palabra ahora a Isabel. Gracias. Muchísimas gracias a CIMMYT por esa conversación tan iluminadora con Juliana. Muchísimas gracias, Juliana, por compartir tu trayectoria personal y profesional sobre comunicación científica, liderazgo y tu entusiasmo, la importancia de adoptar la resiliencia, crear redes y cómo se pueden escuchar las voces científicas. Juliana, ¿quisieras dar un mensaje final o algún consejo final para compartir con la audiencia? Bueno, creo que regresaría a lo que mencionamos anteriormente. Uno pierde el 100% de las oportunidades que no aprovecha. Con esto quisiera yo terminar. Quiero agradecerles la oportunidad
Y diría también que es importante decidir a qué se quieren dedicar todos los días. Representa mucho trabajo y hay que dilucidarlo. A nombre de Bram Govert, director general de CIMMYT, gracias por dedicar este valioso tiempo a estar con nosotros y por compartir con nosotros tu experiencia personal y crecimiento profesional. No se pierda nuestro siguiente seminario de la serie de Catalyst of Change. Tengan un muy buen día, tarde o noche. Food insecurity is one of the most critical challenges we face in this century, especially in the face of a warming climate with increasing severity and frequency of extreme weather events. And we're only getting further and further away from the Sustainable Development Goal of zero hunger. And so innovation is needed in developing robust and scalable measures to be able to monitor our agricultural lands across the globe. And that's the context in which NASA Harvest was started. So for those of you who are not familiar with NASA Harvest, it's NASA's Global Food Security and Agricultural Program. A lot of people, they think NASA and they think satellites, they think astronauts. But in fact, agriculture has really been at the core application for satellites all the way from the beginning in the early 70s when the first satellites were launched. So we can essentially see every field or almost every field across the world. And what they do is they provide us a lot of information around crop health, for example. So they might be able to show a farmer that he's got an issue in a part of his field. Or if a farmer can detect that early through a satellite, for example, they can address just that issue before that spreads to their entire farm. And part of that capability is enabling us to much better monitor smallholder systems. I think probably we all recognize smallholders produce a tremendous amount of our food. They're a critical part of food security. Produce, I think, close to a third of the food in the world, but they also have the most complex agricultural system. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series.